Muy buenas tardes. El día de hoy el video que les traigo se trata de las funciones del registro e importancia para el comercio. Mi nombre es Mariela Murillo, estoy en la Universidad de San Marcos y hoy 17 de julio estaremos presentando este tema. Pasaremos a explicar qué es un título valor, para qué sirve y algunas de sus características. Un título valor es un documento en el cual se incorpora un derecho. El derecho puede ser de pago o de cobro, fusionándose el documento y el derecho en uno solo. Eso significa que es necesario que actúen conjuntamente tanto para el ejercicio como para la transmisión del mismo. Cuando hablamos de pago, un ejemplo que tenemos es de un cheque, es un título valor, y cuando hablamos de cobro, puede ser una letra de cambio o un pagaré. ¿Para qué sirve un título valor? Bueno, el título valor sirve para traslado de dinero o como un instrumento de crédito a corto y mediano plazo. Para eso sirven los títulos valores. Nos encontramos algunas características como la literalidad, que ésta se lleva a cabo el derecho tal y como se establece en el documento. ¿Qué significa eso? Que si el documento establece que el 20 de julio yo debo pagar $2,000 que me prestaron, tengo que pagar esos $2,000 y en esa fecha. Entonces eso se llama literalidad, que lo que dice el documento es lo que se tiene que hacer. La otra característica es autonomía. Eso significa que es un derecho propio e independiente de otros títulos valores. Yo puedo tener un cheque, un pagaré, una letra de cambio, pero cada uno es independiente. Entonces por eso tienen autonomía. Y la legitimación por la posesión es que solo el que tiene el título valor es el que tiene el derecho. Si no tiene el título valor, no tiene derecho. Entonces esas son las características y el concepto de los títulos valores. Posteriormente vamos a hablar sobre qué es un pagaré y una factura y las diferencias que tienen entre ellos. Lo primero es que el pagaré es un título de crédito que refleja una promesa de pago a un futuro y el mismo se puede endosar a un tercero, mientras que la factura es un documento mercantil que refleja un intercambio de un producto o la prestación de un servicio y no se puede transmitir, la factura no se transmite por endoso, se tendría que transmitir por cesión de crédito. Entonces esa es una de las diferencias. Otra es que si un pagaré no se paga, se va a un juicio cambiario que permite embargar los bienes al deudor de manera casi que inmediata. Pero si la que no se paga es una factura, se tiene que ir a un juicio que puede durar años y no se pueden embargar los bienes al menos de que haya una sentencia en firme dada por un juez. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Saben? Ahora vamos a hablar de factura electrónica, la situación y los problemas. Bueno, una factura electrónica es un comprobante electrónico o digital que se emite con la venta o la prestación de un servicio. Tiene la misma validez que una factura de papel, sin embargo, si existe un error a la hora de digitar el documento, entonces esto lo que ocasiona es dificultades, tanto para el comprador como para el vendedor. Para el comprador, porque si no le llega el documento, no tiene el respaldo de ese gasto, de esa compra, de esa inversión que realizó. Y para el vendedor, porque entonces el comprador no le va a pagar porque no tiene el comprobante. Entonces esos son los problemas que crean las facturas electrónicas, que ocasionan atrasos. Por ejemplo, lo vivimos ahora cuando a la Dirección General de Tributación la hackearon. No se podían, las personas que emitían facturas en el sistema de ellos no pudieron emitirlas hasta que ya ellos pudieron solucionar el problema. Entonces tuvo que salir Hacienda e intervenir para que de momento se utilizaran las facturas de papel. Entonces esos son los problemas que nos podría presentar una factura electrónica.
Ahora vamos a hablar de la nueva ley concursal que se aprobó a partir del 1 de diciembre del 2021, la cual fue publicada en la Gaceta desde mayo del 2021. Y lo que busca es actualizar y modernizar la normativa del país. Eso con el fin de que se adapte a la nueva situación. El país tuvo la necesidad de cambiar esta ley debido a que con la pandemia hubieron muchos negocios que pudieron haber cerrado o declararse en quiebra. Entonces esta ley viene a tratar de ayudar y de simplificar para darle prioridad a que las empresas no se liquiden, sino que darle oportunidad a que las empresas puedan seguir aunque estén en una situación, si de verdad lo ameritan, si se hace una evaluación y se ve que la empresa puede salir adelante. Entonces, dentro de los elementos que tenemos es la siguiente. Es la creación de un único proceso concursal, eliminando todos los procesos administrativos. Con eso quiere decir que se elimina el convenio y se reorganiza de tal forma que se crea un convenio judicial preventivo, un proceso civil de insolvencia y el proceso de quiebra. O sea que antes de llegar al proceso de quiebra hay varias alternativas. El siguiente elemento es que se da la inclusión de la resolución alternativa de conflictos. ¿Eso qué significa? Que ahora se puede ir a arbitrajes, se pueden ir a conciliaciones, se pueden ir a mediaciones, lo que anteriormente no era posible. Y el tercero es que faculta a la Corte Suprema de Justicia la creación de tribunales especializados en esta materia. Entonces, no necesariamente hay que esperar a la Corte, sino que ella puede crear un tribunal especial para esos casos y ya con eso agiliza más el proceso. Otro elemento es que se puede dar 2 etapas, que anteriormente no, pero ahora sí. La primera es la de salvamento, que el fin es tratar de lograr que el deudor pueda salvar la empresa, que se meta en un proceso que le sea posible salvar la empresa. Y ya si del todo no lo logra, entonces viene la segunda etapa, que es la liquidación, y que ahí es porque ya no hay posibilidades de salvar la empresa, pero sin embargo el deudor puede someter la liquidación directamente o puede tratar de salvarla. Otro aspecto importante, otro elemento de esta ley es que los acreedores de una misma clase serán tratados de la misma forma. Entonces eso agiliza el proceso. Y los ejemplos, digamos, más claros que podría darle es que, por ejemplo, que antes el proceso de quiebra es cuando el deudor tiene más deudas que activos, pero a veces eso se puede salvar. Entonces antes no se podía, antes el deudor no podía negociar con los acreedores, hacer acuerdos, ahora sí. Entonces eso es un ejemplo que pongo de lo positiva que viene a ser esta ley. Y la otra es que también ayuda a que los acreedores puedan recibir más por las deudas que tenía, más dinero o activos de las deudas, y recuperar en menos tiempo, porque ya el proceso no es tan largo, se pueden hacer conciliaciones, se pueden hacer arbitrajes. Entonces esto provoca que sea un proceso más ágil y rápido, y eso es beneficioso para las dos partes. Y esta ley, hago énfasis en que está más enfocada en salvar las empresas que en cerrarlas. Y me parece que 2 aspectos importantes de la lectura es que para la vida cotidiana, no solo en este caso, es muy importante estar actualizados,
en este momento actualizados porque la ley es nueva y eso podría ayudar a las empresas que han pasado por situaciones complicadas después de la pandemia. Y dos, que debemos estar anuentes a los cambios, que los cambios son buenos y esta ley viene a probar eso. Entonces esos serían los dos aspectos importantes que me deja la lectura y que es muy importante conocer todos los alcances de esta nueva ley. Y eso sería por hoy. Muchas gracias.